volver a recibirles aquí en el canal de la producción, esta vez con el espacio de calidad ganadera. Hoy tenemos un capítulo más que interesante porque vamos a hablar de nutrición animal y qué importante hablar de nutrición animal, la nutrición con forraje y por supuesto la participación de la agricultura dentro del proceso productivo en la ganadería. Este es nuestro tema del día de hoy, así que queremos que nos acompañes durante los siguientes minutos para ver un poquito en qué consiste y por supuesto aprender un poco más también de los profesionales que van a estar marcando presencia en este episodio. La nutrición es uno de los 4 pilares de la producción animal junto a la genética, el manejo y la sanidad. En ese sentido, nuestro país fue sede de la primera edición del Congreso Internacional de Nutrición Bovina, que tuvo como objetivo dar a conocer los ejes principales de una nutrición eficiente. Uno de los disertantes, el ingeniero agrónomo Emilio Rodríguez, habló de la incorporación de herramientas de intensificación para acortar los ciclos productivos. Los datos que presentó corresponden a la experiencia de trabajo de la estancia La Susana, unidad productiva ubicada en el Chaco paraguayo. Si es que preguntamos a un agricultor cuánto produce, normalmente este nos responde en kilogramos por hectárea o toneladas por hectárea producido. Y si esa pregunta le trasladamos a un ganadero, normalmente, y me incluyo porque trabajo en el rubro ganadero, normalmente hablamos de cantidad de terneros destetados o cantidad de novillos vendidos, en general y no por unidad de superficie. Entonces, esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Sabe el productor realmente o nosotros mismos como productores cuánto es lo que produce un campo? ¿Cuál es el máximo potencial de un campo en condiciones ideales? ¿En qué proceso estamos realizando dentro de la ganadería? ¿Estamos evaluando realmente esos procesos? Entonces esas son algunas de las cuestiones que debemos hacernos, que debemos plantearnos antes de hablar de intensificación de la producción. La idea un poco es hoy mostrar intensificación de la producción de experiencia de trabajo que venimos realizando en Estancia La Susana, buscando este norte. Y sin más preámbulo, vamos a hablar un poquitito de lo que es la estancia. El objetivo de la empresa es desarrollar una unidad agropecuaria que sea eficiente, rentable y sustentable, que se habla mucho hoy. El enfoque del negocio es invernadas, mamantes machos y hembra, 100% compra. Como estaba también hablando Diego, el enfoque tratar de buscar siempre la maximización de cada hectárea. Es una recría a pasto, el 95% de este sistema pastoril es de Gatton Panic. Se hace un pastoreo rotativo, se hace una suplementación estratégica tanto en la recría como en la terminación si es necesario. Y hace 2 años empezamos con la agricultura como una alternativa de negocio. Realmente el primer año hicimos para dar de comer al animal y este año incorporamos la soja como un cultivo de renta para diversificar un poco los ingresos. Bueno, la estancia La Susana está ubicada en el departamento de Presidente Hayes, casi ya en el límite con Boquerón, la zona del Chaco Central. Como reseña del campo, este campo se adquirió hace 4 años, arrancó el proyecto, tiene 4.250 hectáreas. El área útil de pastoreo era del 62% con 2.600 hectáreas. Es importante mencionar que ese primer año se hizo una intervención del 75% del campo, que representa unas 2.007 hectáreas, que Diego explicó muy bien por qué tenemos que intervenir las pasturas degradadas, cuál es la producción que tenemos, que también lo vamos a ver en la charla. El uso actual hoy, redujimos un poco la hectárea de pastoreo a 2.450. Incorporamos y aumentamos las hectáreas de agricultura. Arrancamos en el primer año con 70 hectáreas. Hoy estamos con 210 hectáreas, 100 para dar de comer al animal y 100 como cultivo de renta.
Y arrancando un poco con la planificación y volviendo a la base, que si bien es básico, pero es clave. Para hacer la planificación forrajera tenemos que entender qué componente forrajero o material vegetal contamos con el campo. Si es una materia seca, si es una pastura, si es un silaje, si es grano o si podemos incorporar algún suplemento comercial. Y esto, si bien parece una clase de pradera y forraje de la facultad, es clave porque es la base del sistema pastoril. Como primer ítem vemos el recurso forrajero que contamos en la estancia de la Susana. El 95% es Gatton Panic, es una pastura megatérmica, es decir, que responde a la radiación solar, a la temperatura, a las condiciones de lluvia, pluviometría, volumen y distribución. Como bien hablaba Diego, hay diversas pasturas megatérmicas. En este caso, la estancia cuenta con este material. Y como una pastura megatérmica, obviamente, tiene una producción estacional. ¿Qué quiere decir producción estacional? Que en los periodos de mayor lluvia explota la producción y en los periodos secos baja notablemente la producción. En ese periodo de producción de materia seca o de biomasa debemos almacenar y conservar el forraje. Debemos analizar la producción o compra de granos. Esto tiene que ser una coautoría con el directorio de cada empresa. Aquí trabajamos en conjunto con el directorio, va de la mano y depende mucho cuál es el objetivo y hacia dónde vamos. De la misma forma, analizar la compra de insumos comerciales para acompañar la fibra producida, que es la materia seca que tenemos en un 95%, que es una base pastoril. Y teniendo esa planificación, tenemos cuál es lo que nos ofrece el campo, cuál es la producción de pasto que tenemos en el campo. A partir de tener esa oferta podemos determinar qué es lo que podemos cargar y sentarnos con el directorio a evaluar: esta es la capacidad de carga que tenemos, esta es la capacidad de animales que podemos tener con este sistema. Si queremos cargar más, tenemos que comprar esto o hacer esto. Entonces esa es la planificación. Creemos que es clave para poder entender y entrar a un año productivo. Y hablando de las pasturas megatérmicas, que su producción depende de las condiciones climáticas, esta es un mapa que hizo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde están la distribución de lluvia por región. Vemos acá el punto rojo donde se encuentra la Susana, está en una pluviometría de 800 a 1000 milímetros, es lo que dice este estudio, que también coincide con la pluviometría que tenemos en la estancia. Esta es una pluviometría de 4 años, que en promedio nos da 855 milímetros, que está en el promedio del estudio, del rango. Esos 855 milímetros, el 75% están en los meses de octubre a abril. Esto coincide con la distribución forrajera de una pastura megatérmica. Esto es una distribución forrajera que realizó el INTA en Sáenz Peña del Chaco argentino. Conocemos esa zona de donde también va a hablar un poco Pedro del manejo del silo, ¿verdad? Entonces coincide con las condiciones climáticas acá de Paraguay, y vemos que en los periodos de lluvia de octubre a abril, hasta abril, digamos, el 95% de la producción de biomasa o materia seca se produce en esta zona. Y hablando de pasturas implantadas, debemos entender dos cosas que son básicas pero también claves. Las pasturas implantadas, como su nombre lo dice, es implantada, no es nativo de la zona, por lo tanto requiere manejos agronómicos y culturales. Y las plantas nativas obviamente compiten por luz, agua, nutrientes. El campo, entonces las mismas condiciones son favorables para que las plantas nativas también crezcan. Entonces, como resumen, el éxito de la permanencia y una buena producción de una pastura es el mantenimiento vegetal de la pastura implantada. Y hablando de mantenimiento vegetal, tenemos que hablar de una metodología que hacemos de
de tipificación para entender, como decía Diego, no podemos pretender que un campo de 1000 hectáreas de todo Atom Panic no tenga, o sea, 100% libre de malezas. Como dijimos, son plantas nativas, entonces tienen las mismas condiciones de agua, luz, nutrientes, compiten, entonces emergen. La cuestión está en entender qué cantidad de maleza tenemos en cada potrero y qué nivel de infestación. Esta metodología nosotros utilizamos para poder asignar las cargas a los potreros y también tener un mapeo de cuál es la planificación de hacer las intervenciones de limpieza o mantenimiento. Decía Diego, hacer del 30% del campo, de ese 30% hacer 50% rolo, 20% toconeo manual y un 20% fumigación. O sea, eso vamos a ver de acuerdo a lo que el campo nos presenta. Y para entender un poquitito, vemos la calificación 7 es la más alta y tiene un 100% de disponibilidad. Esto tiene dos aristas. Por un lado tenemos la pastura y por otro lado tenemos las malezas. Cuanto mayor cobertura de plantas por metro cuadrado tenemos en pastura, menos incidencia de malezas, por lo tanto será mayor la disponibilidad que nos ofrece cada potrero o cada metro o cada hectárea. A medida que se presenta la incidencia de herbáceas o arbustivas leñosas o arbustivas más chicas que arrancan, obviamente la calificación va a bajar y también la disponibilidad para el ganado. El primer Congreso Internacional de Nutrición Bovina apuntó a promover el desarrollo productivo de la ganadería, teniendo en cuenta que una nutrición eficiente se logra a través del manejo de los recursos pastoriles y de los sistemas de alimentación, factores clave que contribuyen a mejorar la rentabilidad del negocio. Rodríguez habló de la importancia de un buen cuidado de los sistemas pastoriles para disponer de un forraje de buena calidad y optimizar así la carga de los animales en los potreros. La producción de materia seca en sí de cada planta disminuye, sino que el área de metro cuadrado es comido por las malezas. Entonces tenemos menos producción de materia seca por hectárea. Y vemos que en un potrero de calificación 7 tenemos la mayor receptividad. Y a medida que el campo se va ensuciando, los potreros se van malezando, obviamente la receptividad disminuye. Volviendo a la metodología, acá están las calificaciones. 7 la más óptima, 100%. En este campo, en las mediciones que tenemos son de una producción media de materia seca año de 7.500 kilos de materia seca. Y a medida que la calificación va bajando, la producción, lo que nos ofrece cada hectárea es menor. Pasamos de 7.500 a 1.500. Que vamos a mirar acá. Acá tenemos la receptividad disponible del pastoreo. Dijimos que el campo produce 7.500 kilos de materia seca. En esas condiciones tenemos un factor de cosecha o factor de aprovechamiento que tiene el animal de por sí por su selectividad. 7.500 por el 50%, realmente solamente lo aprovechable es 3.750 kilos de materia seca. Si eso es lo que yo tengo para ofrecer al animal, y después tengo que calcular la demanda. Estábamos hablando recién, estaba diciendo el doctor Diego que tenemos que hablar en unidades ganaderas cuando hacemos la planificación, o por lo menos a nosotros nos es más sencillo hacer esa manera la planificación. Tenemos 365 días
una unidad ganadera pesa 400 kilos y el consumo de kilogramos de materia seca día de una unidad ganadera tomamos nosotros como promedio el 2.5% del peso vivo. Entonces un animal de 400 kilos va a consumir por día o demanda 10 kilos. Eso lo multiplico por los 365 días, me da la demanda que yo tengo, 3.650. Y mi oferta es 3.750. Entonces yo divido lo que me produce una hectárea y lo que me demanda cada unidad ganadera y me da la carga. El famoso 0,8, 0,1, 0,2, que siempre estamos hablando de los campos. Misma situación, con una calificación menor, una disponibilidad menor. 7.500 kilos que me produce la materia seca, un Gatton Panic, por el 80% ya me disminuye a 6.000 kilos de materia seca. Por la eficiencia de cosecha, 3.000 es lo que tengo, lo que me ofrece el campo. De vuelta, por lo que demanda una unidad ganadera, disminuye a 0,82. Entonces vemos que tenemos potreros de calificación top, que podemos cargar 1,1, y potreros que son súper malezados, que tiene calificación 2, y una carga de 0,21. Esta tipificación es clave, porque había mencionado también Diego, que en nuestra planilla figura Gatton Panic. Gatton Panic hablo porque es la pastura con la que estamos manejando acá, pero podría ser cualquier otra, ¿verdad? Braquiaria, pangola, lo que sea. Pero realmente nos vamos al campo y nos encontramos que solamente el 20% de cada potrero es pangola o la pastura que sea o el campo natural que sea. Y no estamos teniendo en cuenta eso. La misma tipificación lo plasmamos en un mapa para entender cuáles son los sectores con menos capacidad de carga y de vuelta también nos da de la mano con el mantenimiento de potreros. Las zonas rojas son los potreros con menos calificación y también menos receptividad. Los niveles amarillos son las zonas intermedias y obviamente los verdes son los potreros con más calificación y también con mayor receptividad de potreros. Trabajamos en un esquema de semáforo para entender que el rojo obviamente es cuidado, alerta. El año siguiente son los potreros que debemos entrar a intervenir porque el cambio de uso de una pastura que yo le cambio la receptividad de 0,2 a 0,1 prácticamente son 120 kilos por hectárea. Verá, si yo hago la diferencia entre 1 dividir 1 menos 0,8, perdón, 1 dividir 1 menos 0,2 me da 0,8. Y si eso yo multiplico por lo que puedo producir en un año, que son 150 kilos, son 120 kilos solamente al hacer el cambio de tipificación. Esta era la situación inicial del campo, donde tenía un 63% de áreas comprometidas, por lo que nos llevó a entrar a limpiar 2.007 hectáreas. Estas son algunas situaciones del campo, algunos ejemplos. Este es un potrero sucio, calificación 3. Para nosotros, acá tenemos, Diego, lo que es el rolo cuchilla, el mismo rolo que vos estás hablando, pero tiene una cuchilla que entra a 20 centímetros bajo tierra y va rompiendo todas las plantas que hay. Y luego el rolo pasa atrás rompiendo de vuelta. Calificación 3, una disponibilidad del 40%, unidad ganadera 0,41. Otro ejemplo de potrero sucio, calificación 3. ¿Por qué una calificación 3 y no una calificación 2? Si bien vemos mucha infestación de leñosa sobre todo, vemos que hay mucha cobertura de pasto. Entonces, en vez de ponerle una calificación 3, le ponemos una calificación 2. Esta es una foto de calificación de un potrero de calificación 2, disponibilidad del 20% y una carga de 0,2. Este es un potrero limpio. Ven que no tiene malezas, pero sí tiene peladares, que son metros cuadrados que no tengo de pastura. Entonces me disminuye la materia seca producida de ese potrero, por lo tanto la receptividad baja. Vemos que es también una receptividad de 0,4 comparando a una de 7. Este es el mismo potrero, luego del tratamiento se le había hecho una rastra más resiembra
Este es el potrero ya al año siguiente, 6 meses después, cosechando silo de gato en pani. Entonces vemos la diferencia de tener una receptividad de 0,4 a 0,1. Y eso, si hacemos por kilos producidos, es lo que nos permite el margen de entrar a intervenir o no. Potrero limpio, calificación 7, sin tratamiento. Y esta es la tipificación actual del campo. Tiene una receptividad de 2.400 unidades ganaderas. Vemos que prácticamente ya el campo hoy está en su mayoría en condiciones de pastura 6 y 7. Vemos algunos amarillos que, si bien no mencioné anteriormente, vamos a volver atrás. Como decía Diego, cuando el campo está menos sucio y el nivel de infestación es menor, también el costo del tratamiento es menor y el tiempo de uso. Si yo tengo unos potreros que están medianamente enmalezados, el costo de intervención es menor a un potrero que ya tengo todo sucio, prácticamente lleno de renoval, que hay que entrar con rolo cuchilla, que es el costo más caro, o en su caso extremo, topadora, ¿verdad? Bueno, y pasamos el campo que tenía un 65-70% de potreros con menos producción y menos receptividad. Hoy, hace 3 años, estamos tratando de mantener el 82% de campos de campos de potreros con mayor receptividad y mayor producción. Este es un histórico de tipificación para entender un poco también lo que mencionaba Diego, que si yo tengo 1.000 hectáreas y las 500 están sucios y siempre estoy haciendo 500 hectáreas, siempre me voy a mantener en la mitad del campo sucio. Entonces, el primer año teníamos 37% de pasturas top o de potreros top, y en los últimos 3 años nos mantuvimos en un 82%. Es muy difícil llegar a un campo 100% libre de maleza porque, como hablamos de esto de ecología, las malezas emergen, compiten por luz, agua, temperatura, las mismas condiciones que tiene la pastura, y aparte son nativas otra vez, o sea, tienen más ventaja que una pastura implantada. Esto a manera de representar a lo que hacemos con la tipificación. Acá tenemos las calificaciones y acá deberían haber las hectáreas por cada tipificación. No pusimos porque por cada año va a ser un cuadro gigante y ese no es el foco. La idea es entender que cuántas hectáreas tenemos de cada calificación y eso asignar. Esto sería, por un lado, lo que me produce o lo que tengo disponible en hectáreas de pastoreo. Si hablamos de planificación forrajera, tenemos que hablar de cuánto tengo disponible para hacer pastoreo, si tengo reserva, qué cantidad, y si tengo agricultura también, qué cantidad. Sumado esos tres sistemas, me da las materias secas totales que tengo para un año productivo. Acá tengo la producción total de materia seca. Si esto yo divido por mi necesidad, que es 3.650, me da esta receptividad. ¿Está bien? Y acá vemos también cómo fuimos aumentando en la carga 2116, la receptividad, pero meto la receptividad, lo que me aguanta el campo, no la carga real. 2116, 2725 y acá bajamos en 2416 porque sacamos hectáreas de pastura para hacer agricultura, entonces las hectáreas de pastoreo se disminuyó. Y hablando un poco, ya hablamos de la planificación, que es lo que tenemos como componente forrajero, y luego tenemos que hablar del sistema. ¿Cuál es el sistema que tenemos hoy? Hoy tenemos un pastoreo rotativo, tenemos 3 sectores. En la central, retiro 1 y retiro 2. La central tiene una división o una dimensión de los potreros de 10 a 20 hectáreas. Y tanto retiro 1 como retiro 2 de 25 a 30 hectáreas.
El primer Congreso Internacional de Nutrición Bovina tuvo como lema Nutrición eficiente y sustentable. Desde la organización remarcaron que sin una buena nutrición no hay buena reproducción y tampoco buena recría. Así que la nutrición es uno de los pilares más importantes para cumplir con todos los circuitos productivos. El expositor compartió la experiencia de manejo de pasturas y potreros en la estancia La Susana, ubicado en el Chaco, donde el promedio de lluvia caída ronda los 800 milímetros de forma anual. Los alambrados perimetrales son convencionales y las divisiones son con alambrado eléctrico. Y para entender un poco cómo funciona el pastoreo rotativo acá en La Susana, vamos a hacer un zoom en esta parcela. Es un potrero de 120 hectáreas dividido en 4 potreros de 30 hectáreas. La receptividad es, como este potrero tenía una calificación 7, entonces la receptividad es 1:1. La receptividad entonces, la carga es 120 y la carga total es 1 unidad ganadera por hectárea en todo el sistema. Una unidad ganadera en todo el sistema, pero la carga instantánea realmente es de 4 unidades ganaderas por hectárea. Este es un periodo de uso de 8 días. De vuelta pasa al siguiente potrero y así vuelve al primer sistema con un 24 días de descanso. Esto hablando en pastoreo en verano, ¿verdad? Este es el proyecto. Aumentar la carga instantánea de 8 unidades ganaderas, pero en un periodo de pastoreo de 4 días, un descanso de 24 días igual, para entender cómo funciona. Lo que aumentamos acá es la unidad ganadera en carga instantánea. Y disminuimos también el periodo de pastoreo para que el animal no entre a comer por debajo del tallo, para que después tenga suficiente energía como para poder brotar de vuelta a las gramíneas, ¿verdad? De vuelta a la distribución forrajera, marcada en los sectores de lluvia, octubre hasta marzo, y después ya empieza a decaer. Este es un trabajo que se hizo en Argentina, en un campo de pastoreo sin ninguna suplementación, donde vemos que el promedio de ganancia de todo el año es 382 gramos por cabeza día. En el periodo estival vemos que tiene una ganancia de 630 y en el periodo invernal tenemos una pérdida de ganancia, esto tanto por la calidad que baja abruptamente y también la cantidad de materia seca por la producción estacional de todas las gramíneas. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya sé lo que me produce el campo, ya sé que el Gatton Panic tiene una producción estacional, que tengo que aprovechar la superproducción en el verano y los periodos de lluvia. Hacemos la planificación forrajera y hablamos de conservación y almacenamiento de forraje. Este es el potrero de Gatton Panic, ya cosechado, ahí tenemos los fardos. Potrero de Gatton Panic, haciendo silo de Gatton Panic. Después vamos a ver los resultados por sistema. Esto es maíz, sorgo. Otra vez el proceso de picado, de embutido para hacer silo de autoconsumo. Esto es una foto de soja que, si bien no vamos a hablar hoy, pero ya entramos con una incorporación de agricultura para tener otro tipo de renta, diversificar, hacer sistemas mixtos, esa es la idea. Bueno, la planificación forrajera, así como la planificación de la reserva forrajera, mejor dicho, así como la planificación anual, tenemos que tener en cuenta cuántos kilos de materia seca disponible tenemos. Estos son los últimos 3 años. El primer año teníamos heno de Gatton Panic, al segundo año hicimos heno más silaje de Gatton Panic. El periodo de avance o incorporación de tecnología creemos que debe ser de forma cautelosa, ¿verdad? Entendiendo cada sistema. Una vez que entendemos, hicimos heno, entendimos que funcionó, hicimos heno más silaje de Gatton Panic, funcionó. Bueno, vamos a más calidad, hicimos silo de maíz sorgo, funcionó. Entonces vamos a ver después
Vamos a ver después los análisis por sistema. Pero estamos convencidos que el paso para hacer los procesos de identificación debe ir a pasos cautelosos y entender bien cómo funciona cada cosa y cuál es su costo y cuál es su beneficio. Entonces, para hacer la planificación de reserva forrajera tenemos los kilos totales de cada sistema. Tenemos que tener en cuenta los días de encierre o los días de suplementación, cuáles van a ser los pesos de entrada, cuáles van a ser los pesos de salida proyectados. Pesos de entrada van a ser los pesos que tenemos reales, los pesos de salida son proyectados, los pesos promedios entre lo que sale y entre lo que entra y lo que sale, perdón. El estimado de consumo, cuánto yo voy a necesitar, la disponibilidad diaria que me da esto y cuál es la capacidad de suplementación que tengo. A partir de ahí voy a ver si es que voy a encerrar o voy a suplementar a campo, cómo voy a hacer. Ahí vemos que en el periodo 2020-2021 teníamos una capacidad de encerrar de 1.270 animales. En el segundo año tuvimos una menor capacidad porque entendimos que queríamos buscar una mejor calidad en el silaje conservado. Entonces por eso hicimos menor cantidad, pero se va a ver después en los kilos conseguidos que son mayor con mejor calidad. Esto es un análisis por sistema. Vemos que acá tenemos el promedio de ganancia diaria por sistema. Acá está el silo de Gaton Panic más sal proteica. Tenemos una ganancia de 300 gramos. Esto siempre los datos que estamos mostrando son los datos reales que hay en el campo. Entonces son de esta zona, con esta lluvia, con este tipo de suelo. En diferido más sal proteica serían los animales que quedaban a campo en épocas secas donde el pasto está un papel todo blanco. Silo de maíz más balanceado comercial, 1,4 kg. Silo de sorgo más balanceado comercial, 600 gramos. Y a campo general, donde están prácticamente 250 días, 260 días, 552 gramos. Esta ganancia general es lo que buscamos tratar de mantener o llegar a 0,6 o 600 gramos, siempre tratando de optimizar los recursos forrajeros, tratar de aprovechar al máximo la calidad del pasto. Y estos sistemas son periodos cortos, son 90, 100 días, solamente lo que dura el periodo estival o tratando de darle una mejor calidad al animal, al sistema. Estos son los kilos producidos por cada sistema. Vemos que el silo de Gaton, si bien no tuvo tanta ganancia, solamente con 70 hectáreas de silo de Gaton Panic dimos de comer 1000 desmamantes. O sea que la tasa de extracción o lo que yo produzco por cada kilo cosechado es muy alto. Diferido más sal proteica, que son los animales que estaban a campo, 18 kilos. Silo de maíz más balanceado comercial, casi 800 kilos por hectárea. Silo de sorgo más balanceado comercial, 340 kilos. Y a campo en general, que son los kilos por hectárea producidos que estamos tratando de hablar o tener siempre en la punta de la lengua, cuánto es lo que realmente producimos por hectárea por cabeza, 156 kilos, comparando los otros sistemas, ¿verdad? La idea es apuntar y aprovechar lo máximo posible, hacer lo más eficiente posible en el aprovechamiento del campo, que son los kilos más baratos, que esta es la segunda jornada y desde ayer nos están diciendo que el pasto son los kilos más baratos producidos y sobre todo que la base de la ganadería paraguaya es pastoril. Tenemos que aprovechar al máximo los pastos. Y esta es una planificación de reserva forrajera que tenemos para este proyecto, para este periodo que vamos a encarar 2023-2024. Silo de maíz picado que nos da 883.000 kilos. Silo de Gaton que nos sobró de los periodos anteriores, ya no hicimos silo de Gaton. Y heno de Gaton Panic. En total tenemos 1.160.000 kilos que nos da una capacidad de suplementación
para terminación de 800 animales aproximadamente y para una recría de 1100 que totalizan 1900 cabezas. Esto siempre es hablando de proyecciones, ¿verdad? Pero es un estimado y la idea de la planificación siempre es tener lo más fino posible la planificación, tanto en la inicial para todo el año como para la estratégica, que es en el periodo invernal, para poder entender qué cantidad es lo que puedo suplementar, qué cantidad me aguanta en el campo. Y también importante mencionar que en Estancia La Susana estamos trabajando mucho con la trazabilidad individual, que nos permite entender los datos por tropa, por propietario, por zona. Vamos a ver algunos datos. Esto es la suplementación de cría, donde vemos, aquí están los productores. Esta es la cantidad de animales que tiene cada productor y en este margen vemos las ganancias diarias. Este productor que tuvo la mayor cantidad de animales, 250, está alrededor del promedio de ganancia, que es 300 gramos. Otro análisis por propietario, esto es un análisis de un filo que fueron de 100 días. Estos son los orígenes del 1 al 8. No pusimos los nombres de los propietarios por si le vemos alguno por acá, ¿verdad? Entonces vemos que si yo tomo esta tabla para analizar a qué propietario le voy a comprar o cuál se comportó mejor, voy a ver que al origen 1, que me produjo menos, o sea, si yo comparo el origen 1 con el origen 5, que ganó 1,20, ¿a cuál origen voy a pelear para comprar el próximo año? Estamos hablando que, obviamente, con estos datos, el origen 5 es el que mejor se comportó en este sistema. Bueno, y algunos datos técnicos que es el cuide la cuestión con todo estos trabajos que venimos realizando, buscando siempre ser lo más óptimo posible. Estos son los datos productivos. Gustavo Sueldo nos dice, esto es una necropsia de lo que pasó en el periodo para entender cuáles son los datos productivos realmente. El Congreso de Nutrición permitió encontrar la información más actualizada e interactuar con profesionales nacionales e internacionales. Se expuso sobre cuestiones como manejo de la alimentación e indicadores económicos que hacen a los planteos ganaderos más rentables. El objetivo fue acercar a los técnicos lo último sobre el tema y crear un espacio de diálogo e intercambio con los referentes. Se apuntó a conocer los factores que definen el éxito de los sistemas de alimentación, manejar los recursos pastoriles, autoconsumo de silaje, el rendimiento y la calidad de la carcasa que comienza a definirse desde la concepción, herramientas de gestión nutricional, manejo de confinamiento, entre otros. Como primer punto vemos que está la precipitación, porque en base a la precipitación crece la materia seca, aprovecha mejor el animal y todo lo que viene con respecto a las condiciones climáticas. Las hectáreas útiles, en un principio teníamos 2.039 hectáreas porque no estaban habilitados en su totalidad. Después fuimos aumentando en 2.700 hectáreas, 2.700 hectáreas y el promedio de cabeza año también fue aumentando con respecto a la mejoría de la tipificación y también a la conservación para el invierno. Los kilos totales producidos que nos enseñó Diego en la primera charla, qué cantidad de kilos producidos tenemos. En el primer año 236.000, en el segundo 325.000, en el siguiente año 500.000 kilos. O sea, fuimos aumentando los kilos producidos por hectárea. Los kilogramos producidos por hectárea, que son la cantidad de kilos producidos dividido las hectáreas útiles totales. Primer año 116,
121, 184 kilos por hectárea. Y vemos que en el primer periodo no teníamos todavía bien estabilizado, 116, 145, acá disminuyó la cantidad de kilos por cabeza, pero ya en el siguiente año se estabilizó 184 kilos por hectárea y 173 kilos por cabeza. Que eso dividido la cantidad de días, que son 365, nos da la ganancia diaria por cabeza. Que ahí nos acercamos en el sistema total, 474 gramos de ganancia diaria. Lo que buscamos es llegar a 600. Eso es el óptimo que estamos buscando hoy. Haciendo una consorciación entre el pastoreo y mejorar la calidad en el invierno y tener mejores ganancias. Ahí vemos cómo fue aumentando la carga por cabeza año. El total de cabezas vendidas también fue aumentando. Y la extracción, que es lo que realmente paga. Yo puedo producir 494.000 kilos, pero de esos 494.000 yo solamente el 64% vendí. O sea que lo que paga, el resto yo produje, pero está en el campo. Lo que yo vendí realmente es 64%. Entonces vemos que el primer año, como fue el primer año, se compró, se inició. Teníamos una tasa de extracción del 8% porque se compra animales y solamente sale el 20% de la cabecera y el resto sale así. El resto sale el siguiente año y después ya se estabiliza, ¿verdad? 48%, 64% de extracción. El objetivo principal de la estancia es tratar de llegar a un 80% de extracción. O sea, los indicadores que estamos buscando son 80% de extracción y una ganancia diaria de 600 gramos. Con eso creemos que estamos cerca de lo óptimo. Estamos en ese camino, es largo, hay que analizar todos los detalles. Ahí están los kilos producidos, las cabezas vendidas y la tasa de extracción como indicadores más importantes. Y no podemos hablar de intensificación de la producción y solamente de la base pastoril sin el componente igual o más importante que la materia seca, que es el agua. Ahí vimos la pluviometría, que el periodo pasado tuvimos 735 milímetros de agua. Si bien para una pastura eso está bien, pero esta zona del Chaco no tiene agua profunda, entonces dependemos de la captación de agua. Realmente el año pasado nos metió en escuela, esa es la realidad, tenemos que encontrar lo bueno, lo malo. Entonces ahora nos hicimos expertos en captación de agua. Tenemos calculado cada milímetro, cada metro cúbico de agua en la estancia, tenemos calculado para entender qué cantidad de agua es lo que tenemos. Esta es una planilla donde están todos los tanques, el reservorio. Una planilla grande, pero para entender que tenemos 165.000 cúbicos de agua. 165.000 cúbicos de agua por 1000 me da 165 millones de litros. Calculando un stock promedio de 3.500, me da que un consumo diario 350.000. El consumo, si bien puede ser 50, 70, dependiendo del tipo de animal, estimamos nosotros un consumo de agua de 100 litros y ahí ya tenemos en cuenta la evaporación, lo que chupa la tierra, y tenemos un consumo mensual de 10.500.000. Esto dividido el consumo me da que voy a estar tranquilo por lo menos 16 meses hasta que vuelva de vuelta a llover. Recordemos que ya estamos entrando en época donde ya no llueve. Y como consideraciones finales, tenemos que entender o fijar objetivos claros para saber a dónde vamos y qué tenemos que medir. Creemos que estandarizar los procesos es el camino. Evaluar cada proceso que vamos haciendo. ¿Cuál es su impacto en la producción? Si hice esto, ¿qué me mejoró? ¿Qué me rindió? Y ponerle números. Cada cosa que hacemos debemos ponerle números, analizar. Y de acuerdo a eso que vamos tomando, analizando y poniéndole números, ver realmente qué es lo que más se adapta a cada campo, qué tecnología hacer para intensificar. Entonces eso era un poquitito el mensaje. Para poder intensificar debemos entender qué estamos haciendo hoy, dónde estamos parados
y cuál es el proceso que debemos hacer, y tenemos que hacer primero lo básico antes de poder intensificar o qué sistema utilizar. Rodríguez señaló que lo primero que uno debe reconocer en este negocio es el terreno, ya que es importante identificar los recursos disponibles, dónde y en qué lugar se está trabajando, y una vez hecho ese reconocimiento, se pone en práctica el plan de trabajo preestablecido. Y de esta manera nosotros disfrutábamos de todo el aprendizaje que nos proporcionaban los profesionales que compartían esta edición de Calidad Ganadera, como siempre aquí en el canal de la producción. Les agradecemos nosotros la sintonía y los invitamos a estar atentos a nuestra próxima edición de Calidad Ganadera.